Mi nombre es Lautaro Gutiérrez y hoy voy a hablar sobre American Factory, una película que tuvimos que ver para un trabajo de administración. Voy a ir leyendo las preguntas y voy a ir contestando y explicando punto por punto. La primera pregunta hace referencia a cómo fue el proceso administrativo en Fuyao American Glass. Recordemos que el proceso administrativo se divide en etapas, en 5 etapas. La primera es planificar, la segunda es organizar, la tercera es coordinar, la cuarta es dirigir y la quinta es controlar. En la etapa de planificar, Fuyao American Glass quería aumentar la productividad, la eficiencia y abaratar los costos de producción para no generar pérdidas y obtener ganancias. Además, querían alcanzar sus objetivos de rendimiento y velocidad. En la etapa de organizar, redujeron el personal en ciertas áreas. Por ejemplo, en una parte donde tienen que manipular vidrios, el trabajo se debía hacer de a 2 personas, pero redujeron el personal a 1. También disminuyeron salarios y además redujeron los espacios para disminuir los movimientos innecesarios. Por último, capacitaron a trabajadores con el procedimiento que se realiza en Fuyao International China. En la etapa de coordinación trataron de incentivar a la comunidad china de la fábrica para que puedan transmitir las costumbres de trabajo que tenían en su país a los americanos. En este punto se dieron cuenta que los procesos administrativos de ambos países eran diferentes, por lo tanto no podían encajar y por ello no consiguieron armonizar los esfuerzos individuales y grupales. En la etapa de dirigir asignaron trabajadores chinos en puestos de trabajo donde habían operadores americanos para conducir las tareas y que así acompañen al logro de lo planeado. Realizando esto notaron que los trabajadores americanos tenían otros rendimientos, velocidades y necesidades que los trabajadores asiáticos no tenían. En la última etapa, que era controlar, a la hora de hacer la evaluación para verificar si se cumplió el objetivo o no, descubrieron que su proceso administrativo no era aplicable en Estados Unidos, ya que hay otras leyes laborales, hay otras condiciones de trabajo y otros requerimientos que la empresa Fuyao trataba de evadir, como la seguridad del personal, que en Fuyao American Glass era algo riesgosa, ya que hubieron varios accidentes. Los métodos de trabajo eran repetitivos, hacían siempre lo mismo y los mismos trabajadores reconocían que era cansador, entre otras cosas más. El punto 2 habla de relacionar principios administrativos de Fuyao con partes de la película. Primero, en la visita de Fuyao International China se evidencia la subordinación de los intereses individuales a los intereses generales, ya que los trabajadores dejan de lado sus intereses para trabajar en la fábrica y hacer vidrios. El segundo principio que vi sucede en el momento donde despiden al vicepresidente de Fuyao American Glass. En ese momento se produce una centralización. Además, también se puede decir que se relaciona con el principio de autoridad, ya que el CEO, una autoridad jerárquica mayor, despidió al vicepresidente y tuvo que obedecer tal orden. El tercer principio que pueden notar sucedió en el minuto 19 aproximadamente. El descargador de hornos menciona que hay postes de ubicación en las columnas de la fábrica para indicar las partes de la planta, dando a entender que todo está ordenado. Y es así como se relaciona con el principio de orden. Cuarto principio sucede en el minuto 23 aproximadamente. Es en donde nos cuenta la historia de Wong, el ingeniero de horno de la fábrica. Comenta que ha trabajado con Fuyao durante más de 20 años y esto se relaciona con el principio de estabilidad y duración en un cargo del personal. El último principio que pude observar fue en el minuto 25 aproximadamente, donde Rob, el supervisor de hornos, dice que pasa mucho tiempo con Wong y que además entabla una buena comunicación con él y otros operadores chinos. Esta unión entre ellos se la relaciona con el principio de espíritu de equipo. La pregunta 3 nos habla de relacionar el enfoque científico con Fuyao American Glass. En Fuyao American Glass, con respecto al movimiento y tal como dice Fayol, trataron de limitar solo lo necesario para ejecutar de manera correcta cada tarea, aunque el personal de Estados Unidos no estaba acostumbrado a eso. También desde el punto de vista del principio de planeación, llevaron supervisores de la fábrica a la fábrica china, donde el proceso administrativo resultó, para capacitarlos y que así ese conocimiento se transmita a los operadores americanos y así puedan producir más y mejor. También podemos decir que el CEO de Fuyao comparte pensamientos con Frederick Taylor, ya que pensaba aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la productividad a nivel operacional.
y para ello dispuso de personal con conocimiento y capacitación. La pregunta 4 habla de qué nivel de la estructura jerárquica de Fuyao American Glass fueron a China a capacitarse. Esto se puede notar en la reunión que tienen apenas llegan al edificio de la empresa en China, en donde cada uno de los estadounidenses empieza a decir su cargo. Y resulta que todos son supervisores. Esto quiere decir que eran de nivel inferior, donde gestionan las operaciones básicas realizadas por los operarios. Pregunta 5. ¿Cuál era el objetivo de Fuyao International China? Bueno, los objetivos que ellos tenían eran lograr que los empleados trabajen por el éxito de la empresa y generar ganancias mediante rendimiento, eficacia, velocidad, capacitación y trabajo duro del personal. La pregunta 6 habla sobre los valores de Fuyao International China, y estos eran 4: diligencia, simplicidad, aprendizaje e innovación. La séptima y última pregunta habla sobre qué principios de Fayol pudieron observar los estadounidenses que fueron a capacitarse a China. Y estos fueron la disciplina, la división de trabajo, la subordinación de los intereses individuales a los intereses generales, el orden y el espíritu de equipo. Concluyendo, en esta película se puede evidenciar que no siempre un proceso administrativo puede funcionar en todos lados, ya que depende mucho del ambiente, de la cultura del país en sí, de los operadores